Bien, buenos días. Voy a abordar un tema un poco difícil. Voy a tratar de hacerlo despacio y con la mayor claridad que yo pueda. Me invitaron a hablar de la reforma educativa, la CENTE y este momento histórico. Por eso digo que es un tema difícil, porque en la CENTE encontramos diversas posturas con respecto a este momento histórico. Voy a dejar claro desde el principio que yo soy obradorista 100%, para que no se me malinterprete. Pero quiero acercarme a Andrés Manuel y a su reforma, con el permiso de los compañeros que están aquí, dirigentes sindicales, desde la misma trinchera en la que están ustedes. Porque a veces construimos enemigos falsos. Y si yo no coincido con Víctor, Víctor me puede convertir en su enemigo. Ustedes ahora tienen a Víctor de secretario. Lo ideal sería que todos nos agrupáramos alrededor de nuestro secretario. Voy a explicar por qué lo digo. Cómo yo veo a la cuarta transformación y a la reforma. Primer elemento. La cuarta transformación es la manifestación de un momento histórico donde la clase oprimida de México se expresa en las urnas de manera organizada y contundente. No se logran 30 millones de votos al azar. Detrás de eso hubo organización y contundencia. Segundo, es el único partido político en México, en toda la historia de México, que emerge desde abajo. No fue instituido desde el poder como aquel PRI o el PAN o el PRD que nacen como partidos teniendo ya un recurso económico. Esto empezó como un movimiento popular sin recursos, la gente tocando puertas, ganando adeptos, y no fue hasta apenas hace 4 o 5 años que se constituye como un partido para poder ir a la elección y competir. O sea, la organización de maestros tiene que darse cuenta que lo que tiene al frente no es una organización de oligarcas. Lo que tiene al frente, que se llame Morena con virtudes y defectos, es el pueblo de México organizado. Esos padres de familia que están en las escuelas fueron los que votaron por esta cuarta transformación. Por tanto, no podemos establecer una división, en mi opinión, una separación, porque estaríamos beneficiando al mismo enemigo histórico. Ahora, tenemos que comprender la dialéctica de la historia. La cuarta transformación no es el destino, es el camino para llegar a donde querramos. Pero en este proceso va a haber jaloneos entre derecha e izquierda, porque el presidente de México no puede dirigir ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para la CENTE. Tiene que dirigir al país. Y la dirección de este país tiene que ser para beneficio de todos, incluyendo para beneficio de Vicente Fox. Vaya, para poner un ejemplo extremo. Porque si mejoramos la salud, también es para Fox. Si mejoramos la educación, también es para Peña. Si mejoramos el proceso de distribución de la riqueza, es beneficio para todos. Por eso es importante que pensemos en la unidad como algo que está más allá de intereses particulares de grupos. Porque sin querer nos podemos convertir en un problema para avanzar. La reforma educativa que estamos teniendo hoy no es lo que nosotros queríamos. No es la reforma que este pueblo necesita, pero es lo que se pudo lograr.
es lo que en las condiciones históricas de hoy, en el jaloneo ideológico de hoy, se pudo lograr, fue lo que se pudo. Y la historia no se hace con lo que se quiere, se hace con lo que se tiene y con lo que se puede. Y la historia no se acaba aquí, la historia sigue. Ahora vienen las leyes secundarias, vamos a lograr cosas, pero ¿quién niega que luego logremos más y más y más? Porque la historia es un proceso de lucha. No podemos ver a la Cuarta Transformación como un bloque monolítico. Ni Morena es un bloque monolítico, ni la CENTE es un bloque monolítico. Hay diversidad de posturas ideológicas en ambos grupos. Sí. Entonces, a veces, algunos compañeros tienen posturas, en mi opinión, antidialécticas, porque si algo no les gusta, ya no sirve, y si algo les gusta, pues todo está bueno, y no somos capaces de ver lo bueno dentro de lo malo y lo malo dentro de lo bueno y el proceso de avance. Tenemos un pensamiento metafísico porque así nos educa la Iglesia, Dios y el diablo, lo bueno y lo malo. Mi esposa es buena, mi esposo es malo. Y cuando uno se acerca a esa visión de la realidad, descubre que es metafísica, antidialéctica. Entonces tenemos que entender que esta reforma no podemos clasificarla ni como buena ni como mala. Estaríamos cometiendo un error de percepción. Hay cosas que tienen que ser profundamente transformadas y no se transforman. Pero esto es un pequeño paso, pequeñito paso, frente a nuestro enorme enemigo histórico. Por eso voy a decir con mucha delicadeza y respeto, el enemigo más grande de la CENTE no creo que sea la reforma. Yo creo que el enemigo más grande de la CENTE es la desunión histórica que ha servido al imperialismo para dominar a nuestros territorios de América Latina. México hoy, en mi visión, concreta una gran esperanza para todo el continente, ni siquiera para ustedes, para todo el continente. La postura de este gobierno frente a la intención intervencionista de Estados Unidos en Venezuela no solo es ejemplar, es una postura ética, continental y latinoamericanista que tenemos que defender, porque si hoy el presidente de este país fuera un Mick o un Anaya, estarían de rodillas apoyando a Estados Unidos frente a la hermana Venezuela, frente a Cuba, frente a Nicaragua. La postura ética de este gobierno define la historia de este continente de manera muy profunda, y por eso yo, con los pros y los contras, porque a veces converso con compañeros que quisieran tener de presidente al Che Guevara o a la Madre Teresa de Calcuta, porque esos son los sueños, pero los sueños son los sueños y lo que se logró fue esto. Por eso yo digo, el reto más grande para la CENTE es educar a un niño que comprenda que la divisa más importante para la victoria es la unidad frente al enemigo histórico, frente a nuestro enemigo histórico. Nuestro enemigo histórico no es un partido, no es un sujeto, no era mí, ni Anaya. Fox no es nuestro enemigo histórico, es un sujeto. Y tampoco lo que llamamos dinosaurio, siguiendo el cuento de Monterroso. La CENTE tiene que comprender que el cuento de Monterroso, sin quererlo, es una alerta histórica para este territorio cuando dice, y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí.
Ya tuvimos en la historia un gobierno juarista que en su momento histórico se enfrentó a la Iglesia y logró más profundas reformas. Y después de Juárez tuvimos a Porfirio Díaz. Significa que podemos tener un gran gobierno con grandes avances y sin embargo retroceder nuevamente en la historia a oscuros trayectos, porque ya tuvimos a Cárdenas, ya nacionalizamos los recursos, incluso nos alertaron que esos recursos serían vendidos otra vez al extranjero, fueron vendidos y el pueblo no hizo nada. Porque los niños van a la escuela a estudiar currículas y no a desarrollar conciencia histórica. Ese es el segundo reto de la gente. El primero es la unidad y el segundo, la educación de la conciencia histórica del niño para que nunca más tenga la vocación de arrodillarse y decirle a nadie mande patrón. Necesitamos un tipo de educación para formar un tipo de ciudadano con vocación digna y libre. Eso es fundamental. ¿Por qué yo creo que debemos unirnos a pesar de las diferencias? Yo lo digo con todo cariño y responsabilidad, lo que estoy diciendo. Cuando yo veo que el zapatismo no se une a Morena, a mí me sangra el corazón, porque son oprimidos de ambos bandos. No son opresores de un bando y oprimidos de otro, como si fue en otro momento histórico. Es pobre recelando de pobre, oprimido recelando de oprimido. Hay muchas cosas que criticar, pero hay un futuro que construir. Por eso, si alguien me pregunta ¿cuáles son las premisas básicas de la unidad? Yo diría estas 5. ¿Por qué necesitamos la unidad? Yo diría estas 5 premisas. Estoy diciendo la unidad a pesar de las diferencias. No estoy diciendo unidad sin diferencias. Unidad sin diferencias es una utopía que no es posible. Unidad sin diferencias es algo fuera de la historia. Primer elemento, en mi opinión, que justifica la unidad. Tenemos todos el mismo origen. Venimos todos de la clase oprimida, explotada, desposeída, ninguneada. Aquí en esta mesa no hay nadie con millones en una cuenta de banco. Yo dije en la mesa. Ya levantó la mano por ahí. Venimos del mismo origen. Aunque hablemos diferentes lenguas madres. Yo soy un anahuaca taíno. Y usted es un anahuaca mije, un anahuaca zapoteco. Segundo elemento, tenemos el mismo enemigo histórico. Todos los pueblos al sur del río Bravo tienen el mismo enemigo histórico. Yo no lo estoy inventando, váyase a la historia. No nos estamos enfrentando a un partido, nos estamos enfrentando a un destino. Llevamos 500 años entregando la riqueza y el futuro de este país al mismo sujeto histórico. Llámese colonialismo, llámese capitalismo, llámese neoliberalismo, todos son el mismo. Ese es el enemigo, y ese enemigo tiene una ética y un tipo de educación. El tercer elemento, nuestras utopías apuntan a la misma dirección. Las utopías del zapatismo, las utopías de Morena, las utopías de la gente apuntan a la misma dirección, aunque tal vez por caminos diferentes, tal vez con concepciones diferentes, pero todos queremos lo mismo: un pueblo digno, un pueblo libre, un pueblo sin hambre, un pueblo sin explotados.
Todo esto es más fácil si se llega al poder por las armas, como ocurrió en cierta isla caribeña. Pero cuando se llega al poder por las elecciones, el camino es más largo, más tortuoso, más complicado y a veces más difícil de ver, porque tienes dentro de la fila personas que no son realmente de tu origen. Y eso hay que entenderlo. Pero seguimos teniendo las mismas utopías. En cuarto lugar, tenemos los mismos retos, los mismos desafíos. Y por último, creo que esto es lo más importante, la misma ética. Y cierro con esta idea. ¿Qué significa que tenemos la misma ética? Voy a poner un ejemplo bíblico para que se entienda lo que estoy diciendo. Porque tal vez Ledesma es un poquito egoísta y yo no, y ya no quiero andar con él. Yo quiero otro que no sea egoísta, porque me da miedo andar con Ledesma, no sea que yo me ponga egoísta. Si la izquierda duda de su ética, pierde la victoria. Jesús, hablando de la ética de Jesús, aceptó a un soldado romano. Eso significa que no hay unidad sin la diferencia. Y en segundo lugar, que no hay unidad histórica sin asumir el reto histórico de unirme con alguien que no me es del todo afecto, pero sé que sin esa unidad no habrá victoria final. Porque a veces yo me pregunto, voy a hacer la pregunta con mucha delicadeza, con muchísima delicadeza, porque no quiero que mentes se levanten contra mí con un machete. ¿Qué hacemos con el CENTE y con la CENTE? Ahí hubo muchos dirigentes corruptos que no van a caminar nunca con nosotros porque su ética no es la nuestra. Pero ahí hay muchos maestros de bases que algunos tuvieron miedo y corrieron a evaluarse, que otros se asustaron, otros que pusieron sus intereses por delante. Yo me pregunto, ¿son o no mexicanos? ¿Son o no camaradas con los que tendremos que unirnos para concluir la victoria final? Si nosotros seguimos sembrando divisiones, el único que se va a beneficiar con eso es el imperialismo, con sus títeres partidistas que lucran con este continente. Por eso buscar la unidad implica pasar por encima de muchos prejuicios que tenemos nosotros, muchas creencias que se construyeron con los años. El principio básico que estoy diciendo, sin unidad no vamos a poder construir la victoria. Y cierro mi intervención con una cita del comandante en jefe Fidel Castro. En aquella época que América quería unirse y logró unirse con Kirchner, Lula, Correa, Fidel, Mujica, cuando se crea el UNASUR, cuando se derrota el ALCA. Derrotamos el ALCA, que era la propuesta de Estados Unidos para América. Y algunos de los países que se unieron eran socialistas y otros no eran socialistas. Y Fidel nos dijo a los cubanos, ¿qué menos podemos hacer nosotros? ¿Y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia a favor de la unidad? Eso debería estar escrito en las banderas de la izquierda, con socialismo y sin socialismo. Aquellos que piensen que el socialismo es una posibilidad y quieren luchar por el socialismo, debemos seguirlo haciendo. Pero aún aquellos que no conciban el socialismo, aún con países capitalistas, ningún porvenir tendríamos sin la unidad y sin la integración frente al imperialismo. Muchas gracias.